Hola marqueteros, bienvenidos a mis redes sociales donde hablamos de marketing, pero de forma facilita para que cualquier persona pueda llevarlo a la práctica en su idea de negocio, proyecto de emprendimiento o empresa. Soy Oscar Ausa, un convencido de que todos debemos poner en práctica el marketing para que nuestra comunidad y sociedad avancen, para que generemos empleo y hagamos crecer a nuestras empresas, siendo la educación el principal pilar para lograrlo. Así que empecemos con lo que tenemos para hoy. ¿Están listos? Vamos pues, marqueteros. ¿Qué tal, marqueteros? Bienvenidos a este nuevo Oscar Ausa Live. Estoy muy contento porque hoy voy a estar acompañado de una de las personas que más admiro en marketing, en nuestra profesión de marketing. Y lo admiro porque fue uno de mis primeros profesores con el cual aprendí a amar esta bella profesión. Sus clases eran divertidas, entretenidas, retadoras. Y creo que fue una fuente de inspiración para mi papel como docente. Así que quiero darle la bienvenida al siempre querido y muy recordado profesor Ricardo Martínez, profesor de investigación de mercados. Profesor Ricardo, bienvenido. Oscar, muy bien, un gusto estar y volverte a ver después de estos 20 años. Qué rico. 20 años aproximadamente, y cuando tengo la oportunidad de enseñar, yo les digo a mis estudiantes, hace 20 años empecé en este mundo del marketing y creo que ha sido una de las mejores decisiones. Yo vi con usted investigación de mercados 1, investigación de mercados 2 en el Politécnico Gran Colombiano. Y como le comentaba, usted hizo que yo sintiera pasión por el marketing, por su forma fantástica de desarrollar una clase. ¿Cuánto lleva usted enseñando? ¿Hace cuánto hizo su primera clase? Yo empecé en 1991 y cerré puerta en 2021 por la pandemia. ¿Usted cuándo empezó clase? ¿Cuándo fue su primera clase, profesor? En 1991. Y eso fue muy fortuito, porque desafortunadamente mi esposa tuvo un accidente en carro, acabó con 2 carros más, acabó con mi carro, yo no estaba asegurado. Y desesperado, me llamaron de una universidad que en principio pensé que era una petrolera, que dictara clase. Yo, ¿qué voy a dictar clase? Eso no. Pero dije, esto es una ayuda que puedo tener. Yo asumía que la parte de docencia la pagaban, pues, impresionante. Y gastaba más en los taxis que lo que recibía mensualmente. Pero afortunadamente me picó el bichito de la academia, de la docencia. Y me quedé por 30 años. Inclusive, ya después del segundo año, que afortunadamente me fue bien, me empezaron a llamar de posgrados, para charlas fuera del país, para empresas. Y las vacaciones igual seguía haciendo charlas. ¿Cuál fue la primera universidad donde usted enseñó? Unitec, que yo nunca la había escuchado, pero un amigo en común me contactó. Yo pensé que era una petrolera. Yo fui pensando que estaban solicitando un estudio. Cuando querían era que les dictara clase. Y en principio me resistí, pero probemos. Y me picó el bichito de la docencia y ahí me quedé por 30 años. Mire que Unitec, curiosamente, también fue el primer lugar donde yo dicté clases. Yo llevo 18 años dictando clases y enseñando. Y también, curiosamente, fue la primera universidad donde yo empecé. No. Es una gran escuela. Con Gonzalo Murcia, qué bueno. Sí. Empecé hace 18 años en Unitec y después pasé a otras universidades. Después de Unitec, ¿en dónde enseñó, profe? Mire, el siguiente semestre de haber dictado es el primer semestre donde soy un convencido que no le enseñé nada a nadie, porque en una clase quería abordar todos los temas y saltaba de un tema al otro. Me llamaron del Politécnico, Juanita Miquelsen, y al año siguiente ya entré a las grandes ligas de posgrados con el externado. Buenísimo. He dictado en el externado Andes, Javeriana, Rosario, Sergio Arboleda, en Panamá, en Ecuador, en Venezuela, no, por todo lado. Fantástico. ¿Y cómo llegó usted ahora a la investigación de mercados? Tuve la fortuna de tener como padre
a uno de los dos pioneros de investigación en mercados, Heriberto Martínez. En el año 60, 62 más o menos, trabajaba con Nestlé, decidieron hacer el primer estudio de mercados que se hizo en Colombia. Como se cometieron muchos errores, muchas cosas de esas, pero ya Colombia estaba en la línea de investigación de mercados. Y por esa misma época, Colgate-Palmolive también hizo las primeras investigaciones. Mi papá dirigió el Departamento de Investigación de Mercados durante 31 años. Y a partir de los 12, mis vacaciones eran allá, a partir de los 12 años. Mis vacaciones eran allá. Pasé por todo, por tabulador, por encuestador, por supervisor, por repartidor, por todo. Y eso dolía al principio, pero me dio la información para manejar todas las áreas de investigación de mercados. Claro, yo creo que cuando una persona tiene la oportunidad de pasar por cada área, es donde adquiere el verdadero aprendizaje. Y yo creo que esa era una de las cosas bonitas que tenía su clase, que nosotros teníamos la oportunidad de entrenar lo que es encuestar, lo que es tabular, lo que es analizar, lo que es presentar. Entonces yo creo que eso nos permitió también ir conociendo cada uno de esos puntos de partida. ¿Usted tiene alguna profesión, profe? Yo soy ingeniero de alimentos. Eso hace que mi formación de ingeniero me oriente más hacia el cuantitativo que hacia el cualitativo. Va a hacer un paralelo entre dos diferentes conceptos y yo quiero que usted se quede con uno y me diga por qué. ¿Listo? Hace un momento nos decía que usted, por la ingeniería de alimentos, que es su profesión, se refería al método cuantitativo. Y esa era la primera pregunta, ¿cualitativo o cuantitativo? Ya me respondió que era cuantitativo, pero cuénteme por qué. No solamente por la profesión, cuénteme qué es lo que le gusta de cuantitativo. Bueno, a ver, cuando tú tienes cifras, permite sustentar cualquier apreciación, cualquier opinión. ¿Qué me gusta a mí el cuantitativo? Que con cualquier cifra tú puedes hacer proyecciones, expansiones, extrapolaciones, todo lo que quieras. El cualitativo se va más hacia la mayoría, es espectacular, tiene todos los beneficios que uno quiera considerar, pero en el momento de una decisión para poder hacer una proyección no me da eso. Cuando estoy haciendo un plan de mercadeo me dicen cuánto es su estimado, su potencial estimado, el cualitativo no me lo permite, el cuantitativo sí. Entonces eso es lo que no me gusta del cualitativo. ¿Barras o pie? ¿Con cuál se queda usted en gráficas? No. Iría más entonces por barras porque el pie solamente me permite la presentación de respuestas que me sume exactamente el 100%. Cambio las barras. Puede sumar mucho más, perfecto. ¿Investigación tradicional o las nuevas tendencias de neuromarketing? Bueno, nosotros fuimos con neuro. Terrible que algo tan bonito, tan espectacular, el mercado no lo haya valorado, ¿no? Porque querían que con una medición de estas ya le solucionaran todos los problemas. No, todo lo que ofrece el neuromarketing es un aporte para la toma de decisiones, pero no la decisión final, ¿no? Eso hizo que finalmente dijéramos, no sigamos con neuro, la gente no entiende qué es el concepto de neuromarketing, ¿no? No pagan lo que vale las decisiones de neuromarketing. Nos quedamos con la tradicional, porque además nosotros somos muy fuertes en 3 tipos de estudios: los estudios de satisfacción, las pruebas de producto, pues obviamente somos herencia Nestlé, y las pruebas de conceptos. Y esas necesariamente son más orientadas hacia la investigación tradicional. ¿Qué es una prueba de concepto? Contémosle a la audiencia. Cuando tú tienes una idea de desarrollar un producto o servicio, tienes la idea, antes de decidir una inversión en maquinaria o en desarrollos, en contratar personal, somete esa idea que tienes a la apreciación de la persona. Que quiero desarrollar un nuevo paquete estadístico para microempresas. Antes de adquirirlo, desarrollarlo, de contratar los estadísticos, pregúntale a las empresas, ¿lo necesita? ¿Cómo lo ve? ¿Qué tanto se ajusta a sus necesidades? A lo mejor haciendo el estudio se da cuenta que no es necesario hacer ese desarrollo, que el mercado no lo necesita. Perfecto. En investigación, en técnicas, hablemos de técnicas, hablemos de cuestionarios. ¿Qué prefieren? ¿Cuestionario presencial o cuestionario virtual? Bueno, obviamente a mí me gusta mucho el virtual, ¿no? Pero la gente espera a que le paguen por contestar, o si no lo contesta.
la tasa, si tú haces una investigación online, la tasa de respuesta sin incentivo es del 3%. Y cuando le metes incentivo, encareces terriblemente la investigación, pero además se mete mucha gente que no cumple las características de la población que estás buscando con tal de lograr el incentivo. Entonces, por seguridad para la investigación, mejor presencial o telefónico. Y las personas cuando ven a alguien que viene con probablemente una tabla, un bolígrafo, unos papeles, pues muy poca gente dice, qué rico, me van a hacer una encuesta, cuéntenme cómo le puedo ayudar. Sí, eso no sucede. Ya después de pandemia también se volvió generalizado que se den incentivos, no son tan altos como cuando se hacen virtuales, pero también se volvió ese manejo. Tiene una ventaja, que una ciudad como Bogotá, acceder a estratos 4, 5 y 6 de forma presencial es imposible, el hacer puerta a puerta. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos todos en edificios. Sí. Pero el hacerlo un centro localizado con su salón alquilado y dando incentivos nos permite acceder a esas personas. ¿Sesión de grupo o entrevista a profundidad? Entrevista a profundidad. ¿Por qué? Cuéntame. Te cuento por qué. La sesión, así sea el tigre que sea, porque yo me he dejado sesiones sin ser el experto, para casos muy específicos, siempre tienen el riesgo de un sesgo, o por el líder, o por novedad, o por pena, por lo que sea. La entrevista a profundidad que requiere más trabajo, porque cuando hago la sesión tengo 8 reunidos, cuando hago la entrevista me toca uno a uno, pero le da libertad a la persona realmente de expresar su opinión sin que intervenga nadie más. Entonces me gusta mucho más el manejo de entrevista a profundidad. Como esa intimidad que está en la conversación. Sí, salen muchas más cosas en una entrevista, y no solamente del tema que se está hablando, de ver el comportamiento de la persona, que en una sesión de grupo. En la sesión de grupo muchas veces se encartona. En la entrevista finalmente se suelta y el psicólogo pues, logra mucha más información, no solamente asociada al tema como tal. Claro, es un proceso, ¿no? Mientras que la persona va rompiendo el hielo, mientras se siente más en confianza dentro de una conversación, pero se puede sincero. Me gusta mucho su apreciación. Bueno, usted que ha estado en la academia, ha trabajado muchos años en la academia y también obviamente en la investigación aplicada, ¿con cuál se queda? ¿Investigación académica o investigación aplicada para las empresas? No, la investigación aplicada. Mira, Los míos. Sí, yo creo que he trabajado todos los temas, del 90% de todos los productos, servicios. Yo llevo en investigación de mercados 54 años. He trabajado todo. Y puedo hablar del tema que quieran y casi que comunicando lo que piensa el consumidor. Claro. Es espectacular, es espectacular. Pero nosotros en la academia sí observo que es muy demorada. Mientras usted hace la investigación, mientras usted publica, mientras le aceptan el artículo, mientras sale la publicación, perfectamente lo que usted investigó en marketing, que pasa tan rápido, pierde vigencia, rapidísimo. Mientras que usted en una empresa necesita tomar una decisión en un mes máximo, usted necesita sacar el resultado ya. Había un tipo de estudio que se llama básico o situacional. Anteriormente se hacía con relativa frecuencia. Ya ese no se volvió a hacer, porque es un estudio gigantesco. ¿Por qué no se volvió a hacer? Porque cuando estoy acabando el estudio, el mercado volvió a cambiar. Estamos en un mercado terriblemente dinámico y lo que tú dices, la academia se demora mucho. Exacto, exacto. Pero la academia es mucho más rigurosa, desde el aspecto pues, del método científico. Considera que en la investigación de mercados de pronto genera mucha subjetividad al no ser tan rigurosa. Bueno, sí ha cambiado mucho. Entonces, primero, ¿qué le veo de mal a la academia? Que a veces se van tanto a la teoría que pierden la objetividad. Cuando hablamos de un proceso de selección de la población y que hablan de un muestreo aleatorio estratificado por cuotas, no sé qué, hombre, ahí se les fueron 3 meses. Hablan de unos tipos de muestreos que requieren tener el marco muestral totalmente definido. Y si hablamos de población general, no existen esos marcos muestrales. Uno sabe que el estrato 3 está delimitado así.
Entonces tiene esa gran desventaja, hace costoso y a veces inaplicable la investigación. En el caso de la investigación ya comercial, sí se ha perdido ese rigor, pero hasta el punto que veo a través de internet que llega una pregunta. Si yo lanzo, soy fulano de tal empresa, si lanzo una guapanela con sabor a whisky, ¿la compra? ¿Sí o no? ¡Ay! Sí, podemos lanzarlo. Hombre, eso no es investigación. Entonces se ha degenerado también esa parte de investigación del formalismo de la investigación comercial. Yo sé que a usted le encanta enseñar, porque se le nota, ¿sí? Porque hace parte de su pasión, porque nos divertíamos mucho en sus clases, tanto usted como docente como nosotros como estudiantes. Pero también se nota que ama su profesión, ama su empresa Syndammer y lo que hace. Si de aquí en adelante pudiera dedicar su vida solamente a una, porque recuerden que estamos discutiendo, academia o investigación de mercados práctica para las empresas, ¿con cuál se queda? Yo me quedaría con la investigación para empresas. ¿Por qué? Pero ahí es también que estoy un poco amarrado entre comillas, a que esto es una empresa familiar. Sí. Hay una dependencia total. ¿No? Y aceptaron, a pesar de haberme jubilado, ¿no? Que me mantuviese acá. Menos mal no me echaron. ¿No? Pero es que es muy rico ver los problemas, las ideas, los productos. Eso es espectacular. La academia cambió. ¿No? Los estudiantes de ahora, no les quito su condición de jóvenes, no tienen la misma entrega a la que se tenía anteriormente. La tecnología también nos ha ocasionado eso. Anteriormente, cuando tú estabas de estudiante, no teníamos esta tecnología y tenías que hacer un esfuerzo superior. No, ahora tomo mi celular, Google y ya. No. Eso ha hecho un facilismo que no es bueno, no es bueno. ¿No? Ya que se presenta un problema grave, esas personas de esa formación facilista no van a saber qué hacer. Dentro de las investigaciones de mercado que usted ha realizado, ¿recuerda alguna que haya sido muy curiosa, que usted siempre recuerde, que haya dicho que yo jamás me voy a olvidar de esta investigación que hice porque pasó esto? Bueno, ¿Recuerda alguna? hubo una que cuando con un senador de la República, eso fue hace 25, 30 años, yo pensaba que eran sus negocios, ¿no? Él quería implantar la falda escocesa para los miembros del Senado. Okay. No entiendo, no, yo la voy a pagar por la investigación y pagó por la investigación. Además, lograr el acceso a estas personas era impresionantemente complicado. El estudio se demoró 4 meses mientras nos conseguían citas. Obviamente, el resultado fue: no, yo no me pongo una falda por ahí, nosotros no somos escoceses. Pero él estaba empeñado en eso. Yo creo que es de esas investigaciones de mercado que uno podría llegar a decirle al cliente sin necesidad de que hagas una inversión, sí, que no habría necesidad de hacerla, ya sabemos la respuesta, ¿cierto? No, claro. Y aquí nos ha sucedido que a veces llegan con algo tan obvio y rico facturarle, pero no bote la plata. El decir eso, ¿qué garantiza? Que esa empresa se queda porque el día de adelante que necesita una investigación va a acudir a uno. ¿No? Pero si llegan esas solicitudes que me dice, pero no, mire, eso no va acá. Eso no. Pero en este caso él decía, yo la quiero hacer. Bueno, lo hacemos. Pues vale mucha plata, yo la pago. Ah, bueno, te la paga. Y otra de perfilar los gustos masculinos y femeninos en las 4 ciudades capitales. Al barranquillero, cómo le gusta a la mujer, ¿eh? Al paisa, cómo le gusta a la mujer, y viceversa, a la mujer, cómo le gusta al hombre. Las diferencias son impresionantes. Bueno, cuéntenos qué aprendió ahí. A ver, si uno va al costeño, ¿no? La mujer grande, voluptuosa, despacio. ¿No? En Bogotá y Medellín van más hacia la mujer delgada. En Cali son muy neutros. Y en esa línea preguntábamos la infidelidad, cuántas personas ha visto simultáneamente. Que es sorprendido de Cali. Son impresionantes.
Y lo que se decía al final del estudio, lo que pasa es que en Bogotá somos morrones, ¿no? Hacemos, pero nos quedamos callados. Y usted de dónde es, profe? Yo acabo. Buenísimo. Bueno, y en clase, una anécdota de clase que usted siempre se va a acordar de ella. No, es que hubo muchas, por el estilo de la academia que yo manejaba. En el Politécnico, justamente, primer día de clase, cada grupo tenía 35 estudiantes, pero llegaron 40 y algo. Un momentico, no puede haber tantos, y sentados en el suelo. A la siguiente clase fue la decana a decir, perdónenme, aquí solamente puede haber 35 personas. Y alguien se paró, segunda clase, no sabe que es que lo hemos cogido cariño. Y a pesar que yo era muy duro, si tú recuerdas, el primer día de clase de investigación 2, yo decía, mira, pueden cambiarse al otro, pero si se quedan acá, partan de esta base, sábado y domingo son míos. Van a estar trabajando todo el tiempo. Y se quedaban y me llegaban más. Decía, ¿qué es esto tan increíble, espectacular? Porque quería. Porque su clase era amena, sus clases son amenas, son prácticas, y adicional a eso son divertidas. Y enseñar con la diversión es algo que de una u otra manera a la gente le gusta. Por eso es que muchas personas prefieren, no sé, estudiar algo, aprender algo, por ejemplo, en un video de TikTok, en un video de Instagram, Sí. porque aprenden, por ejemplo, a cocinar con un chiste, porque aprenden. Entonces, todo lo que tiene que ver con diversión ayuda a que el conocimiento sea cercano. La gente sabía que exigía, pero sabía que se iba a divertir. Y eso era un punto. Es más, yo recuerdo que usted era muy conocido por una expresión, no sé si se acuerde, que era la expresión poñoñoy. ¿Usted se acuerda Sí. todavía de esa expresión? Esa es mi marca. Esa es mi marca. Esa la empecé a utilizar en el año 97, tal vez. ¿Y qué es el poñoñoy? Cuéntame a las personas qué es el poñoñoy. Entonces, cuando yo les pedía a los muchachos que diseñaran un cuestionario y pasaran al frente a aplicarlo, al principio les decía, no, mal, así no, mal. Y alguna vez me salió el poñoño, no, poñoño. ¿No? Se rieron los demás muchachos y esto les causa alegría. Y cambié ese está mal por poñoño. Entonces los mismos estudiantes empezaban a contar el poñoño. Usted tuvo 10 poñoños, usted tuvo 15 poñoños, 10 poñoños. Y nos reíamos con eso. Cualquier cosa que decía, si no haces tal cosa, poñoño. Pero se volvió mi marca. Claro, claro. Y entonces, les cuento el contexto como desde el punto de vista del estudiante. Tenemos que preparar un cuestionario para una investigación de mercados. Y había un contexto. Y ese contexto era, por ejemplo, ustedes van a entrevistar amas de casa. Y entonces, y empezamos el juego de roles. Entonces yo pasaba al frente, o alguno de los compañeros pasaba al frente, y el profesor era a quien íbamos a investigar. Entonces eran personas que de una vez lo abordaban y empezaban con la primera pregunta. Sin ni siquiera saludar, sin ni siquiera presentarse, sin siquiera indicar si podían hacer la investigación. Entonces eso era una penalidad. El poño viene siendo como una penalidad. Entonces, poño, lo hiciste mal. Y según el número de poño que tenías, era tu calificación. Entonces todo el mundo se divertía, pero todo el mundo sabía que no podía cometer un poño porque entonces bajaba la calificación. Además, era difícil aplicarme el cuestionario porque había quienes escogían que tenían que encuestar a una mujer joven, a un niño, y yo asumía esos roles. ¿No? Entonces, niña de 15 años y me ven la cara y la voz suave, pues no es fácil hacer el paso. Claro, claro. Yo recuerdo un poñoño mío que yo, o sea, era amas de casa puerta a puerta. Sí. Y yo me preparé, yo dije, no, yo sé que tengo que asegurarme que voy a golpear en la puerta, que voy a pedir permiso, y yo hice absolutamente todo y resulté entrevistando a la señora que salió. Al finalizar, me di cuenta que había entrevistado a la empleada del servicio. La empleada del servicio. Eso era un pollo, ¿cierto? Y al final, y usted me siguió todo el cuestionario y me respondió absolutamente todo,
pero al final me confesó que era la empleada de servicio, entonces no era parte del público que tiene investigación. Poño, recuerdo eso. Bueno, hoy por hoy, con los cambios que pueden llegar a tener la investigación de mercados aplicada, ¿qué poño usted ha identificado que son muy comunes y que de pronto podríamos evitar nosotros cuando hagamos una investigación de mercados? Bueno, primero, no asumir que se está con la persona, verificar que se está con la persona que se está buscando. Veo todavía que cuando se está trabajando en niveles socioeconómicos bajos, uno ve el diseño del cuestionario y uno dice, esto lo diseñó un miembro de la Real Academia Colombiana de la Lengua, y utilizan unos términos que se quedan mirándolo a uno, ¿qué me está preguntando? Preguntarle a una señora de 60 años de estratos, ¿a qué grupo etario pertenece usted? Hombre, facilítele la vida. No importa que un cuestionario sea redundante en su diseño, lo importante es que la pregunta se entienda y que esté dando a entender lo que realmente uno quiere conocer de la persona. No se preocupen tanto con una redacción bonita. ¿Qué más? Ser francos. Igual, yo no debo contestar cuestionarios, estudios, pero hay quienes dicen, no está ese filtro y necesitamos su opinión. ¿Cuánto nos demoramos? 5 minutos. Y a la media hora ya vamos a acabar, ¿no? Sean francos de una vez. Nos demoramos 5, nos demoramos 10, nos demoramos 20 para no engañar a la persona. Claro. Sí, eso es cierto, porque entonces las últimas ya las contesta apurado, de mal genio, sí, sin esa situación. Volviendo al tema de los clientes, usted me contó situaciones curiosas que se puede recordar. ¿Recuerda alguna investigación o algún cliente que haya sido difícil? Porque a veces nosotros nos enseñan y nos muestran siempre los panoramas donde todo fluye. ¿Recuerda una investigación de mercados que le haya costado y que usted cuando terminó digo, por fin salí de esto? Bueno, hay investigaciones que son complicadas en el sentido de necesitamos usuarios de tarjeta de crédito de tal entidad bancaria que además tengan 3 hijos, hayan viajado a Estados Unidos durante los 2 últimos meses y que tengan una mascota que sea gato. Miércoles. Y uno dice, es que no salen. No importa, sigan censando. Muchas veces los costos del censo son muy superiores a los de la investigación como tal. Que igual uno dice, mire, no justifica esto, pero no importa, lo quieren pagar, lo pagan. Pero como manejo de personas, a mí me tocó hablar de la Real Academia Colombiana de la Lengua. Un cliente que con el informe, con el cuestionario, nunca me lo han corregido tanto. Este verbo debe ir, no sé, y me enseñó algo que ahora lo acepta la academia, pero que en ese momento no. Uno siempre habla de diseñar una encuesta. Anteriormente era una mala expresión. Uno no diseña una encuesta. Encuestar es un verbo. Yo encuesto, tú encuestas en encuesta. Encuestar es la aplicación del instrumento. ¿Cuál es el instrumento? Cuestionario o formulario. Y yo dije, voy a diseñar una encuesta. Delante de 15 personas me hizo toda la observación de que muchísimas gracias por su apreciación. Ya quedé mal, ¿cómo voy a seguir hablando? Dios mío, este señor me va a corregir todo. Sí, claro, es cierto. Bueno, profe, cambiando de tema y yéndonos a algo de la vida cotidiana, ¿usted le han dicho que tiene un parecido físico a Jaime Garzón? Eso es tal vez de lo que me dio mucha alegría y me dio mucha tristeza. Yo tuve un alumno en el externado que decían que era mi hijo. Y me decían, es que usted es idéntico a Jaime Garzón. Me lo presentó. Él se lo presentó. Me lo presentó. Qué tipo tan agradable. Nos tomamos 2 tintos y quedamos de reunirnos para tomarnos una cerveza. Qué tipo tan agradable. Ya estando juntos, podíamos parecer hermanos. Claro, él tenía los dientes bastante disparejos cuando yo lo conocí, era más bajito, pero la chispa de ese señor era espectacular. Me hubiera encantado haber estado en la mesa al lado escuchando esa conversación con lo agradable de las 2 personas. Espectacular. ¿Usted recuerda cuándo, en dónde se tomó ese café? En la perseverancia, en el negocio de él.
en un bar que él tenía. Espectacular. ¿Te acuerdas el nombre? No, no. Eso fue un mes antes que lo matara. Y la única vez en mi vida que estando en clase, no dicté clase, fue ese lunes, clase de 7 de la mañana. Llegando a la universidad, al Politécnico, escuché la noticia que lo acaban de matar. Entré al salón, empecé a hablar y dije, qué pena, no puedo, no puedo. Con Jaime Garzón me pasó algo. Iba en un vuelo a Cali y se una viejita del puesto al lado dijo, señor, ¿me regala un autógrafo? No, ¿por qué? Usted sale a la televisión. No, no, usted es Garzón, no señora. ¿Por qué son así? ¿Por qué es envidioso? Porque regalen un autógrafo para mí, pero yo no soy. La psicóloga que iba conmigo me dijo, regálale el le acercamos una amiga. ¿Cómo se llama tu nieto? David. David, con mucho aprecio para mi gran amigo David, Jaime Garzón. Esa señora yo creo que tiene rotulado, tiene marcado esa firma. Parecido, en ese momento era muy fuerte. En ese momento me parecía bastante. Bueno, y yo no sé, ¿usted recuerda cómo cuando se vieron, o sea, cuando él lo vio, de pronto, ¿qué sintió? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Recuerda de pronto? Sí, él soltó la carcajada y dijo, tal por cual se parece mucho a mí. Yo dije, no, señor, usted que se parece a mí, usted es menor. Pero me echó más gasto de entrada. No, me imagino o sea, el impacto, imagino con su chispa probablemente salió. No, además con el muchacho, el estudiante que nos reunió, parecíamos tres de la familia. Es que éramos iguales. Sí, él también estaba ahí, entonces, el muchacho. Sí. Bueno, pero una última pregunta. ¿Por qué se retiró de la academia? La academia es uno de los sectores tal vez más longevos para los profesionales que permiten continuar vigentes. A veces el mundo real hace que las nuevas generaciones reemplacen a los profesionales por diferentes razones, por costos, también por vitalidad, también pues que aguantan mucho más, obviamente por juventud. Mientras que la academia, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que se ha adquirido durante tantos años, son muy importantes. ¿Por qué debo la academia? Bueno, dentro de la estructura del programa que yo manejaba, hay una parte numérica muy cuidadosa para poder llegar a un análisis profundo de una tabla, de una simple tabla que uno logre construir. Yo decía, no, esto no va a través de Internet. Esto no va. Esto necesito la concentración. Y de paso, en esta corte paso. Consiguieron 3 personas que me reemplazaron y yo las conozco. Y decía, no sirve, no sirve. Y ¿cómo que no sirve? Yo sé quiénes son. Me pidieron que hiciera una asesoría de 3 horas. Está bien, porque es una asesoría, pero no clase. Y me di cuenta por qué no servía. Por el respeto de los estudiantes, por el esposo, por el gato, por el perro, por el bebé, por todo. Eso no era una clase. Decía, que falta de respeto con el profesor. ¿Cómo va a transmitir? ¿Eh? Yo decía, en un proceso de ponderación, yo no me imagino que me esté pasando eso. Yo no me imagino. Hablé con la universidad, les dije, no tachen a sus profesores, son excelentes. Está mal, es el manejo que se está dando a las clases virtuales. Se debe exigir un aislamiento total por parte del estudiante, no que sea parte del medio hogar, sino que esté aislado. Hasta que eso no se logre, no va a poder funcionar esto. Claro, y eso es para la concentración, para todo lo que se está diciendo, es vital. De todas las universidades, ¿con cuál se queda? ¿Cuál fue la que usted más le gustó, la que usted dice, esta universidad en verdad era o es un muy buen lugar cuando se estuvo? ¿Con cuál se queda de todas las universidades? A ver, lo que pasa es que en el Politécnico yo hice mucho tiempo. Allá hice muchas locuras de volarme por las ventanas, de esconderme en el bosque para que no me pescaran los estudiantes. ¿Y por qué se volaba uno por una ventana en el Politécnico? Cuéntame. Porque yo decía, recibo trabajos de 8 a 8 y 5, a las 8 y 6 no recibo. Entraban los grupos, uno por uno, pero los que no habían entregado a tiempo se quedan afuera esperando.
O sea, al último grupo le decía, regálenme 5 minuticos. Me botaba por la ventana, que no era bajito, y salía corriendo hasta el parqueadero. Y después ya cuando salía en mi carro, venían todos los muchachos corriendo, pero me divertía como loco. Y eso sí es especial la clase. Oiga, sí, 8 y 5, o sea, siempre era muy puntual. Y eso es algo que yo también les enseño a mis estudiantes, sobre todo cuando es entrega cliente. Un cliente un cliente no se le puede entregar a las 8 y 6, si es a las 8 y 5, el plazo máximo. Eso es cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, el trabajo final. El trabajo final de investigación de mercados completa, con sus encuestas basadas en una muestra representativa por medio de una fórmula estadística bien hecha. Yo recuerdo cuando usted llegaba y nos tomaba las encuestas, 384 encuestas, 400 encuestas, y llegaba y usted decía, el porcentaje de supervisión en cuestionarios es de tanto. Entonces sacaba esos cuestionarios y algunos se los llevaba para su oficina, otros ahí mismo con el teléfono usted llamaba y supervisaba. Recuerdo eso. ¿Se recuerda? Sí. Y todos conteste, o que le conteste preciso la tía a la cual le dice la encuesta, no sé, lo que fuera. Pero eso, más que una supervisión de clase, era enseñar cómo se supervisaba un cuestionario. Gráficas, tablas de salida, análisis por pregunta, Sí. y luego conclusiones de todo el ejercicio, pero lo más importante y por lo cual a usted le pagan es algo que usted me enseñó, es por las recomendaciones. Sí. O sea, las conclusiones se sacan, pero usted empieza a desarrollar su know-how o empieza a desarrollar como tal ese posicionamiento como experto cuando usted da unas recomendaciones del estudio. Sí. Y eso era lo que nosotros teníamos que preparar, ¿recuerda? Claro, yo les decía, mire, para el final, adopte la posición del dueño del producto. ¿Qué haría usted? Si le entregan esto, escriba qué haría usted. Y plantéelo como si fuera para otra persona después. Pero para eso hizo el estudio. Para eso hizo el estudio. Y recuerdo que la entrega no era en la universidad. No. La entrega del documento final, ¿dónde era, profe? Si se acuerda. En mi oficina. En mi oficina. En su oficina. ¿Y qué pasaba en esa entrega? Cuénteme. No, Porque igual, todos íbamos dispuestos a sustentar, a pasar derechos anoche. Claro, pero en ocasiones yo llamaba a personas, miembros de la planta de la empresa, a que me acompañaran a escuchar lo que les estaban presentando. O sea, eso era más presión, pero es que la vida es así. Claro. El mundo es así. Y algo que me gustaba mucho era que llegábamos y conocíamos una empresa de investigación de mercado. La cámara. Usted nos decía, esta es la parte donde se hace, por ejemplo, la capacitación a los que van a ser encuestadores. Este es el lugar donde hacemos el análisis de las encuestas. Estos son los equipos que utilizamos. El software que utilizamos es en este lugar lo tenemos pensado para cuando invitamos a personas a hacer una entrevista a profundidad. Y bueno, entonces teníamos esa experiencia no solamente de una hora de clase, sino de conocer una empresa de investigación de mercados. Así que creo que ese final era fantástico. Y la sustentación final a últimas no era tan compleja, porque era se sentía algo más familiar. Todos íbamos estresadísimos, pero al final lo que recibíamos eran unas observaciones interesantes. Y recuerdo, no sé si eso lo hacían todas, pero recuerdo que en esa, que fue donde yo estaba, ese día usted nos ofreció un vaso de trago, algo para simplemente finalizar. Y fue bello, y más en esa edad, y más en la época donde nosotros éramos pues, personas que teníamos, no sé, 22, 23 años aproximadamente. Sentir eso, que uno llegaba y decía, yo quiero eso cuando viva mi profesión. ¿Se lo recuerda, profe? Mira, es lo que yo siempre he defendido de la academia. Conoce uno gente espectacular que se convierte en los amigos con ese manejo que les decía, venga, se toma un trago acá, eso no tiene nada. ¿No? La pasamos, y eso no quita que se me va a cambiar la nota va a ser la misma. Los muchachos me obligaban a estar actualizado, porque siempre salen preguntas interesantes que si uno dice, no sé, y yo lo decía, no lo sé, pero me lo averiguo, me obligaban a actualizarme. Y además me pagaban. Qué buen trabajo eso. Amigos,
se mantiene uno joven, actualizado y pagan espectacular. Eso es cierto, eso es cierto. Es de las cosas que disfruto. Profe, yo le agradezco por este tiempo, No, por permitirme tenerlo en este espacio virtual, a seguir aprendiendo de ustedes, su sabiduría. Y sobre todo le quiero dar gracias por esos espacios que me dio hace 20 años, que me hicieron enamorar de mi profesión. Yo creo que en marketing hay muchos enfoques. Yo me he dirigido mucho hacia el marketing digital, pero de lo primero que aprendí a hacer con pasión fue la investigación de mercados, y obviamente pues es aplicable a cualquier enfoque de marketing. Y gracias porque ha sido una fuente de inspiración para mí como persona, como profesional y como profesor. Muchas gracias por todo lo que usted nos ha dado. Oscar, de verdad, muchísimas gracias. Y aquí, está acá. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, profe. Lo estimo mucho, de verdad. Vale, muchísimas gracias. Tiene todos mis datos de contacto. Lo que considere que le puedo colaborar, con mucho gusto. Estaría muy complacido de poder hacerlo. Oscar, muchísimas gracias. Vale. Hola marqueteros, bienvenidos a mis redes sociales donde hablamos de marketing, pero de forma facilita, para que cualquier persona pueda llevarlo a la práctica en su idea de negocio, proyecto de emprendimiento o empresa. Soy Oscar Ausa, un convencido de que todos debemos poner en práctica el marketing para que nuestra comunidad y sociedad avancen, para que generemos empleo y hagamos crecer a nuestras empresas, siendo la educación el principal pilar para lograrlo. Así que empecemos con lo que tenemos para hoy. ¿Están listos? Vamos pues, marqueteros.